cuarto video de la unidad número 5 y aquí analizaremos el aspecto social de la dominación española en América. En el primer video explicamos el proceso de conquista que aconteció en estos años aquí marcados en la línea de tiempo y luego comenzamos a explicar el proceso de dominación colonial española en sus diferentes aspectos. Nos toca aquí ahora abordar el aspecto social y aquí a ustedes seguramente les estará resonando este concepto de sociedad estamental porque de ninguna manera es nuevo, es un concepto que ya hemos explicado en la unidad número 1 referida al feudalismo y en la unidad número 4 referido a la Francia prerevolucionaria de la Revolución Francesa. En ambos casos planteamos que en las sociedades estamentales la posición social de las personas es hereditaria. Esto quiere decir que todas las personas tienen la misma condición social que sus padres, puesto que la heredan justamente a partir de su sangre. Al mismo tiempo, esa sociedad estamental genera un sector privilegiado y otro sector no privilegiado. Y por privilegios entendemos derechos políticos y económicos desiguales. Esto quiere decir que los privilegiados tienen derechos políticos y económicos especiales que las otras personas, que los no privilegiados, no tienen y que estos privilegios los han heredado de sus padres, como así lo indica el concepto de sociedad estamental. Ahora, ¿qué es lo nuevo que tiene el concepto de sociedad estamental racializada? Bueno, justamente tenemos que incorporar la variable de la raza, porque la sociedad colonial que los españoles van a organizar aquí en América va a ser una sociedad claramente racista, en donde el criterio más importante que va a definir si una persona está arriba o abajo de la pirámide social va a ser su color de piel. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el color de piel con la sociedad estamental? Bueno, el color de piel es un factor biológico que se mantiene igual a lo largo de toda la vida y que no puede cambiar y que por supuesto se hereda de los padres. Que una persona sea de piel más clara o de piel más oscura tiene mucho que ver con el color de piel también de los padres. Esta circunstancia que es biológica, natural, va a ser considerada determinante por los españoles para ubicar a las personas más arriba o más abajo de la pirámide social. Y de la misma manera que una persona que nacía en una familia de padres nobles seguía siendo noble toda su vida, no importa si era rico o pobre, o que una persona que nacía de padres campesinos continuaba siendo campesino toda su vida, no importa qué tan rico o pobre sea, una persona que nace con la piel oscura, es decir, un negro, va a seguir siendo considerado negro y discriminado como tal toda su vida porque el color de piel no es algo que uno pueda cambiar. De la misma manera, quienes nacen blancos conservan privilegios para toda su vida solo por el hecho de nacer con ese color de piel. En este sentido es fundamental hacer una gran aclaración para que no se me malinterprete, por favor. Esta sociedad que estamos explicando aquí es claramente racista, pero nosotros no lo somos. Aquí no defendemos el racismo, no nos parece para nada correcto. Sin embargo, como en muchas otras ocasiones, nos toca explicar la historia que realmente sucedió, no la que nos hubiera gustado que hubiera sucedido. A mí me hubiera gustado que esta sociedad no hubiera sido racista, pero sin embargo, la historia no es como yo prefiero o como ustedes del otro lado prefieren, sino que en la historia explicamos lo que realmente sucedió, más allá de si nos gusta o no nos gusta. Por lo tanto, todas las explicaciones que aquí demos sobre el racismo de esta sociedad no deben pensarse como una defensa de las mismas, sino más bien como una denuncia de esta situación, es decir, como una crítica. Así las cosas, pues tenemos que considerar que para la sociedad estamental racializada hay tres grandes criterios para ubicar a todas las personas en esta pirámide social que más adelante explicaremos. Estos criterios son en orden de prioridad, es decir, desde el más importante hasta el menos importante, el color de piel en primer lugar, en segundo lugar la pureza de sangre y en tercer lugar la riqueza. Insistimos con esto, el rasgo más importante es el color de piel, porque esta es una sociedad estamental racializada. El segundo es la pureza de sangre, criterio que como veremos más adelante tiene mucho que ver con este primero, y en tercer lugar está la riqueza. Esta separación racial de las personas por su color de piel, debo decirlo,
comienza prácticamente desde el nacimiento. ¿Y por qué? Porque una vez que un niño o una niña nace, se lo lleva a la iglesia, por supuesto, a bautizarlo, a darle un nombre, a incorporarlo en la religión católica. Y cuando eso sucede, el sacerdote que recibe ese niño para bautizarlo tiene a su mano 2 libros diferentes para anotar ese bautismo. Uno es el libro de blancos, reservado precisamente para los españoles, peninsulares y criollos, y otro es el libro de castas, es decir, para los mestizos, indios y negros. Desde ese primer momento, cuando el niño todavía no sabe hablar, no sabe caminar, apenas puede comunicarse con llantos y berrinches con la sociedad que lo rodea y sin comprender bien cómo funciona todo este asunto, ya se le ubica en algún escalón de esta pirámide social. Si es anotado en el libro de blancos, estará en los 2 primeros, y si es anotado en el libro de castas, estará en cualquiera de estos últimos 3. Y con esto, en buena medida, su destino social se encontrará sellado. Todo su futuro va a estar determinado de esta manera por su color de piel, algo que, insistimos, ese niño no eligió. Quienes nacen en una familia indígena o quienes nacen en una familia española no eligen nacer allí, nadie elige en dónde nacer. Y sin embargo, ese accidente del azar, en otras palabras, te tocó nacer en una familia mestiza, indígena o de negros, es lo que va a determinar el presente y el futuro de ese niño por los años que quedan por venir. Insistimos con esto, la sociedad estamental racializada sigue funcionando como cualquier sociedad estamental. El que nace campesino muere campesino, el que nace noble muere noble, el que nace español muere siendo español, el que nace indígena muere indígena, el que nace negro muere negro. Repetimos, el color de piel es el criterio más importante y es sumamente determinante del futuro que va a tener esa persona que acaba de nacer, ya que no podrá ser modificado en ningún momento de la vida. Como todos sabemos, el color de piel no se puede modificar, o por lo menos no se podía modificar en aquel periodo de la historia. En segundo lugar, encontramos el criterio de la pureza de sangre, y este criterio está pensado más que nada para los mestizos. ¿Quiénes son los mestizos? Los mestizos, en términos generales, son hijos de diferentes razas, de un español con un indígena, de un español con un negro o de un negro con un indígena. Estos de aquí son los 3 casos posibles de mestizaje, y se habla de pureza de sangre para diferenciar a aquellos españoles que son descendientes siempre de españoles, que en todo su árbol genealógico, es decir, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, etcétera, etcétera, siempre han sido españoles. En cambio, si una persona tiene algunos españoles en su árbol genealógico, pero también tiene algunos indígenas o algunos negros, su sangre, se dice en la época, no es pura, no tiene sangre puramente blanca, sino que está, entre comillas, contaminada por sangre negra o sangre indígena, como se haría, por ejemplo, en el caso de los mulatos, hijo de blanco y de negro, o en el caso de los mestizos, hijo de indio y de blanco. Y aquí corresponde detenernos un segundo y hacer una fundamental aclaración que nos ha señalado la biología más básica. La sangre no es blanca, no es negra, ni tampoco es indígena. La sangre, toda la sangre humana, es de color rojo. Es roja. Y esto parece una soncera lo que estoy diciendo, pero en un sentido metafórico es sumamente profundo. Todos los que están aquí sangran igual. Todos los seres humanos tenemos la misma sangre y todos podemos sufrir de la misma manera. Y esa para mí es una enseñanza sumamente interesante si uno la puede pensar con la profundidad que merece. La sangre no es blanca, no es indígena, no es negra. Toda la sangre es roja. Todos los seres humanos sangramos igual. Por último, está la riqueza como criterio de diferenciación social. Esto quiere decir que en la pirámide social, en cada uno de estos escalones, vamos a encontrar diferentes niveles de riqueza. Así, habrá peninsulares muy ricos y peninsulares menos ricos, criollos un poco más acomodados y otros menos acomodados, y lo mismo se repetirá con el resto de las clases sociales. De todas formas, es fundamental aclarar que este criterio es el que está último en la escala. Siempre es más importante el color de piel, luego la pureza de sangre y en última instancia la riqueza. Retomando un poco lo que habíamos planteado ya en la unidad 4, la España que conquista América todavía no ha hecho su revolución francesa, comillas, comillas, comillas. Esto quiere decir, todavía tiene
una sociedad estamental como la de la Francia pre-revolucionaria, en donde el nacimiento era mucho más importante que la riqueza, y todavía por supuesto no avanzó esta otra sociedad post-revolucionaria que sí tuvo Francia después de su Revolución Francesa, en donde la riqueza fue el criterio más importante. Aquí la riqueza está en tercer lugar. De esta manera, vamos a aclarar, el más pobre de los españoles siempre está por encima del más acomodado de los indígenas, porque, reiteramos, primero está el color de piel, luego la pureza de sangre y por último la riqueza. Así entonces, las 5 clases sociales que nos van a interesar en este periodo van a ser los españoles peninsulares, los españoles criollos, los diferentes tipos de mestizos, los indígenas y los negros. A la cabeza se encuentran, por supuesto, los españoles peninsulares. ¿Quiénes son los españoles peninsulares? Bueno, reciben su nombre por haber nacido en la península ibérica, esto quiere decir en la mismísima España. Estos españoles, verdaderamente nativos de su país, han decidido mudarse desde España hasta América, o bien fueron enviados por el mismísimo rey a sus colonias, y por el solo hecho de haber nacido en España, estos españoles peninsulares poseen los más importantes privilegios políticos y económicos. ¿Esto qué quiere decir? Que ocupan los cargos políticos más importantes que hay en América, esto es, son virreyes, son capitanes generales o gobernadores, y también son oidores de las audiencias reales. Ocupan estos 3 cargos muy importantes a nivel político, por eso el color rojo aquí, o también son muy adinerados dueños de haciendas españolas o empresarios en la mina de Potosí. También, por supuesto, están involucrados en el comercio monopólico que hay entre la colonia y la metrópoli, y es por eso entonces que los españoles peninsulares, aunque sean minoritarios porque su cantidad es reducida en América, son sin lugar a dudas la verdadera clase dominante de esta sociedad estamental racializada. En este sentido, podemos ver aquí una costumbre muy típica de los españoles peninsulares, que es la de contratar un pintor y traerlo desde España misma para que llegue aquí a América, y ellos, estando sentados y parados aquí posando por horas, son retratados, es decir, pintados por ese pintor en un cuadro al óleo, para que de esa manera sus imágenes queden grabadas para el resto de la historia. En otras palabras, en una época en la cual todavía no existe la tecnología de la fotografía, ni muchísimo menos la del celular para sacarse selfies, mediante el carísimo procedimiento de traerse un pintor desde España hasta América, los españoles peninsulares son los primeros en retratar su imagen y dejarla de esta forma conservada para el resto de la posteridad. En segundo lugar se encuentran los criollos. ¿Quiénes son los criollos? Son todos los españoles, pero ya nacidos en las mismas colonias. Todos aquellos hombres y mujeres blancos que nazcan en América son considerados, por lo tanto, criollos. Y aquí ustedes seguramente me dirán, pero profe, si nacen en América son americanos. Y yo les diría, sí y no. Lo que sucede es que en estos momentos de la historia, América no es un territorio independiente. Todo lo contrario, América ha sido colonizada y por lo tanto estos territorios son colonia de España. Por ende, todas las personas que nacen aquí, sobre todo si son blancas, se consideran españoles criollos. ¿Qué diferencia hay entre los españoles peninsulares y los españoles criollos entonces? Bueno, los criollos tienen una riqueza y un poder político en general claramente menor al de los peninsulares. Los criollos, en el mejor de los casos, pueden alcanzar un cargo en el cabildo, que es el gobierno local de la ciudad, y aunque pueden convertirse en encomenderos y en hacendados, sus riquezas no llegan a ser tan altas como la de los peninsulares. De hecho, no es raro encontrar criollos bastante empobrecidos, mientras que los peninsulares, en cambio, difícilmente, muy difícilmente uno puede encontrar un español peninsular que sea pobre. En tercer lugar siguen los mestizos, mulatos y zambos. Estos grupos sociales, que surgen precisamente de la cruza de otras razas, desempeñan tareas bastante básicas, bastante elementales, como peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, y algunos hasta pueden ingresar al clero. Esto quiere decir formar parte de la Iglesia Católica. Se desempeñan entonces en oficios bastante simples en general. Sin embargo, los mestizos disponen de una estrategia
extra sumamente interesante que el resto de las clases sociales no. Estamos hablando del blanqueamiento. ¿Qué es el blanqueamiento? Bueno, si el mestizo naciera con un color de piel bastante claro, por supuesto ya descartamos a este hombre y a este niño, pero esta mujer en cambio tiene a su disposición la posibilidad de blanquearse. Esto quiere decir, si esta mujer comienza a vestirse como española, comienza a hablar como española, comienza a caminar, a actuar y a tener todos los modos típicamente de una española, podrá entonces hacerse pasar como una criolla o como una peninsular. Por eso es que algunos mestizos que pertenecen claramente a una clase no privilegiada o dominada pueden hacer el cruce e incorporarse a las clases privilegiadas o dominantes. Insistimos, esta posibilidad no está a manos de cualquier mestizo porque el color de piel sigue pesando muchísimo, por lo que este hombre y este niño no podrían ni siquiera intentarlo, pero esta mujer en cambio puede animarse a lograrlo. Para que esta estrategia funcione, por supuesto, es sumamente conveniente que esta mujer se vaya del lugar en donde vive o donde ha nacido, precisamente porque quienes son sus vecinos pueden perfectamente reconocerla y saber de quién es hija, reconocerla como mestiza, y por ende la estrategia esta de camuflarse como española, como criolla o como peninsular no tendría éxito. Y ni hablar que es necesario sostener el personaje, es decir, sostener esta actuación, y por eso yo remarcaba la necesidad de hablar como española, pensar como española, vestirse como española y desenvolverse como española por el resto de su vida. Si este engaño tiene éxito, a esta mujer le conviene muchísimo casarse con un criollo o con un peninsular para así asegurar y consolidar su posición y de esa manera lograr que sus hijos, que por supuesto heredan la clase social porque estamos en una sociedad estamental, nazcan como peninsulares y criollos. Ahora bien, se preguntarán ustedes, ¿qué pasa si esta mujer es descubierta en este ardid? Bueno, si se ha casado, se le anula el matrimonio, es decir, se considere que ese matrimonio nunca jamás existió. Y hago la aclaración, en este periodo de la historia no existe la posibilidad de divorciarse. Los matrimonios se hacen ante los ojos de Dios y para toda la vida. La única forma de anular un matrimonio, insisto, es que la mujer sea desenmascarada como una mestiza. En algunos casos también, el castigo podía incluir azotes, podía incluir la cárcel, aunque en muy pocos casos podía ser sentenciada a muerte. En otras palabras, esta estrategia del blanqueamiento por parte de los mestizos es sumamente interesante porque los mestizos, si han nacido con un color de piel bastante claro, son los únicos que pueden burlar las reglas de la sociedad estamental y cambiar de clase social en la medida en que, por supuesto, logren infiltrarse entre los españoles y que no sean descubiertos como impostores. De lo contrario, por supuesto, retornarán a la clase de los mestizos y se les impondrán diversos castigos. En tercer lugar, encontramos a los indígenas. De estos ya hemos hablado muchísimo a lo largo de varios videos. Son los nativos de América. Y acá quiero hacer una importantísima aclaración. Los españoles llaman a todos estos que aparecen aquí en la imagen con el nombre de indios. A todos los llaman igual. A todos los pueblos nativos que había en América les llaman de la misma manera, indios. Nosotros ya indicamos en este primer video, cuando analizábamos este mapa, que estos pueblos son sumamente diferentes entre sí. Podemos notarlo aquí, fijémonos en esta imagen, porque las vestimentas y rasgos faciales de estas personas son distintas entre sí. Es por eso entonces que yo prefiero utilizar la palabra indígena y no indio, porque indígena significa nativo, aquel que es originario del continente americano. Así las cosas, los indígenas, todos por supuesto, están sumamente sometidos frente a los españoles y sobre todo son obligados a trabajar en las haciendas españolas o en las minas como la de Potosí. Sin embargo, los indígenas cuentan con una ventaja estratégica fundamental en esta situación, que es la de ser nativos de este territorio. En otras palabras, los indígenas están jugando de local, conocen muy bien cómo es la cancha, y aunque indudablemente son un grupo sometido a trabajos claramente forzosos y desfavorables para ellos, por herencia de las sociedades prehispánicas, los indígenas todavía viven en comunidades y todavía se ayudan entre sí. Ya hemos indicado en este video referido a la economía extractiva cómo la reciprocidad
reciprocidad. Este principio de hoy por ti, mañana por mí, de ayuda mutua entre los indígenas se ha debilitado. Sin embargo, continúa manteniéndose. Los indígenas, aunque sometidos a importantísimos trabajos forzosos, todavía se tienen unos a otros, todavía viven en sus comunidades, todavía pueden ayudarse entre sí. Y esta reciprocidad, esta capacidad para prestarse colaboración y cooperación entre ellos, muchas veces significa la diferencia entre la vida o la muerte. Es lo que les permite aguantar el nivel de explotación al que son sometidos por parte de los españoles. En último lugar están los negros. Los negros también son sumamente sometidos a trabajos claramente forzados y de hecho para todo propósito se considera a los negros como esclavos. Ellos trabajan en las minas y en las plantaciones y a diferencia de los indígenas, los negros no están jugando de local. Los negros vienen de África, vienen de otro continente sumamente diferente al nuestro. Y esta es una diferencia sumamente importante a remarcar porque África es un continente sumamente grande, sumamente extenso, en donde hay muchos pueblos y sociedades sumamente diferentes entre sí, sumamente distintos, y los negros son traídos desde diferentes puntos de África. Esto hace que cuando lleguen a América, muchas veces los negros ni siquiera puedan comunicarse entre sí. ¿Y por qué? Porque creen en diferentes dioses, porque tienen diferentes culturas, porque tienen diferentes maneras de pensar, de razonar y de entender el mundo, y porque vienen de diferentes lugares de África. África, insistimos, es un continente sumamente extenso, sumamente diverso, y no porque sean todos negros van a poder entenderse y hablar entre sí fácilmente, de ninguna manera. Repetimos, a diferencia de los indígenas que están jugando de local y que todavía permanecen en sus comunidades de origen ayudándose entre sí, los negros son traídos desde África a un continente que no conocen a jugar de visitante, para continuar con la metáfora, en el cual no saben quiénes son los españoles, no saben quiénes son los indígenas, no conocen este territorio, no conocen este clima, no conocen esta vegetación y los animales que viven aquí, no entienden muy bien qué están haciendo en este lugar tan lejano, y aunque quieran volver a África, el regreso es sencillamente imposible porque van a ser sometidos todos a la esclavitud, a todo tipo de trabajos, sometimientos y violencias para aprovecharse de ellos. Por supuesto, con el tiempo, los negros tarde o temprano van a terminar aprendiendo el idioma español e integrándose a la sociedad y van a empezar a comunicarse entre sí. Sin embargo, los primeros negros que llegan a América viven condiciones sumamente terribles y se sienten sumamente desesperados por estar en un continente que no conocen, en una sociedad que no entienden y por estar fuertemente sometidos. Y uno se pregunta, ¿cómo es que los negros terminan yendo de África hasta América? Bueno, en África hay diferentes reinos que se hacen la guerra entre ellos y que van esclavizando a los vencidos en cada combate. Aquellos que son esclavizados, obviamente por la fuerza, luego son vendidos a los burgueses europeos, es decir, estos mismos grandes burgueses que ya vimos en la unidad número 2, que recorrían largas distancias para hacer el comercio con China y con la India, que surcaron el Atlántico para llegar a América, o que rodearon toda África precisamente para poder llegar a India. Esos mismos grandes burgueses, además de comprar especies, sal y otros diversos productos, también compran esclavos. Esos esclavos que son comprados en África, luego son llevados a América en pésimas condiciones en estos galeones, en donde viajan amontonados, muchas veces hacinados sin lugar para dormir cómodos, en habitáculos totalmente sucios, llenos de cucarachas y ratas, en donde se esparcen múltiples enfermedades entre ellos, matándolos en su gran mayoría, y haciendo así que su viaje sea realmente angustioso, para ser llevados entonces a América. Y una vez que los lleven a América, los españoles ocupados del comercio de esclavos van a ofrecer a los negros en subastas públicas, es decir, el comerciante se dedicará a remarcar las virtudes de su producto. En otras palabras, va a decir, miren este negro, qué alto que es, qué fuerte que es sano, puede trabajar bastante, no se cansa seguido, tiene todos los dientes y entonces puede comer sin ningún problema. O en el caso de las mujeres negras, va a decir, esta mujer está en edad fértil, puede quedar embarazada y si usted la compra, le puede dar más esclavos el día de mañana cuando tenga hijos. Todas esas características van a ser remarcadas por el vendedor, que entonces va a intentar vender más caro a aquellos esclavos que sean sanos, que sean fuertes, que tengan todos los dientes, que sean obedientes, o en el caso de las mujeres, si están en edad fértil, porque así pueden quedar
embarazadas y generar entonces más esclavos para aquel que la compre. Esto, que nosotros podríamos pensarlo como una especie de escena de una película de horror, es lo que realmente ocurría con la venta de esclavos. Cuando hablamos de racismo, hablamos también de esto, no se nos olvide nunca. Así, la gran mayoría de los negros van a ser vendidos en Centroamérica, y por eso si uno se fija hoy día en la población de los países, en la población de países como Cuba, Haití, República Dominicana y los países insulares de las Antillas que están ubicados aquí, hay una importante presencia negra, efectivamente, que viene desde estos primeros momentos en los cuales se trajo una enorme cantidad de esclavos de África para poblar estas regiones. También se trajeron una importante cantidad de negros al Brasil, que dominaba Portugal, y a lo que hoy es Uruguay y Argentina. Aquí también tuvimos una importante cantidad de población negra esclava. Y ustedes se preguntarán aquí, ¿y por qué en la Argentina ahora no hay tanta población negra o afrodescendiente como sí la hay en Cuba, en Haití, en República Dominicana y en todas estas Antillas de aquí? Bueno, sucede que nosotros en la Argentina, y ya cuando seamos un país independiente, a fines del siglo XIX, vamos a tener una enorme cantidad de inmigrantes europeos. Este es un proceso que por supuesto aquí no vamos a explicar, lo van a ver también conmigo en quinto año, en otro momento por supuesto. De cualquier forma, quiero destacar que el componente negro o afrodescendiente en nuestra sociedad es posible notarlo en la música. ¿Y por qué? Porque los negros en general suelen tocar música muy rítmica, muy bailable, muy movida y con muchos instrumentos de percusión. Es por eso que uno puede notar ese componente heredado de los negros en los carnavales de Brasil o los carnavales de Gualeguaychú, o incluso, para no irnos tan lejos, en nuestro propio cuarteto cordobés. Si uno observa cualquier tipo de banda musical de cuarteto, va a encontrar una enorme cantidad de instrumentos de percusión y con un ritmo claramente frenético, sumamente bailable. Y si todavía les queda alguna duda, fijémonos esta cara, si no se parece bastante en sus rasgos más generales a la del genial, único y irrepetible Carlitos La Mona Jiménez. ¿Por qué son traídos tantos negros a América? Bueno, a esta respuesta un poco ya la hemos respondido en el segundo video cuando planteamos la idea de la catástrofe demográfica. Indicamos allí que debido a todas estas estrategias por las cuales los españoles vencieron a los indígenas y por el enorme sometimiento que sufren los mismos nativos al tener que trabajar en la mina de Potosí en las haciendas, producto de esta economía extractiva, es que muchos de ellos van a morir en grandísimas cantidades, y como los españoles no van a trabajar ellos mismos las tierras de la hacienda, ni muchísimo menos en la mina de Potosí, entonces van a buscar negros esclavos de África para hacer ese trabajo sucio que ellos por supuesto prefieren evitar.